Muy bien, estamos aquí en la tercera clase del curso Historia de las Teorías del Arte, en la clase dedicada a las artes sucesivas. La clase pasada estuvimos haciendo una recapitulación de la distinción de Lessing entre artes sucesivas o temporales y artes simultáneas o espaciales. El objetivo de los dos primeros ejercicios es cuestionar esta distinción, atendiendo también a la historia de las disciplinas artísticas concretas que cayeron bajo estos dos paraguas. Cuando estábamos hablando de las artes simultáneas, vimos que había un problema, que es que tan solo existen dos dimensiones en las cuales puede haber artes, a saber, la bidimensionalidad y la tridimensionalidad. No existe un arte espacial unidimensional. La única dimensión en la que se puede construir arte por sí sola es la dimensión temporal. Aparentemente es esa la única dimensión que se puede aislar de las otras tres, componiendo en total las cuatro dimensiones espaciotemporales. Aquí nos vemos con el mismo problema, a saber si tan solo hay una dimensión temporal, porque el tiempo va en una sola dirección, desde el pasado hacia el futuro pasando por el presente, ¿acaso hay un solo arte de lo sucesivo? A eso se referían justamente los griegos cuando hablaban de la musique. El musikos, en la Grecia clásica y arcaica, no es simplemente el que toca la cítara o el que toca el aulos, sino que el musikos es principalmente el inspirado por las musas. ¿Cuántas musas hay? Vamos a tomar este canon. Dependiendo de las musas, podríamos ya llegar a una cierta clasificación de las artes sucesivas. Pues bien, existen 9 musas, se las he puesto ahí en una tabla, que va a ser en la que nos vamos a apoyar a lo largo de la exposición. Son las siguientes: Urania, que es la musa de la astronomía. Estoy yendo de arriba a abajo, de izquierda a derecha, para que os sea mucho más sencillo. Mimesis y diégesis no son musas, son formas de representación. Urania es la musa de la astronomía, Euterpe, la musa de la música instrumental, Clio, la musa de la historia, Terpsícore, la musa de la danza, Talía, la musa de la comedia, Melpómene, la musa de la tragedia, Polibnia, la musa de la poesía sacra, Erato, la musa de la poesía lírica o erótica, como dice el propio nombre, y Calíope, la musa de la poesía épica o de la elocuencia. Pues estas son las 9 musas de Hesiodo y que están en varios textos mitológicos de la Grecia, tanto arcaica como clásica. Varias observaciones que habría que hacer. En primer lugar, como ven, no hay artes simultáneas, no hay artes visuales, no está ni la escultura, ni la pintura, ni la arquitectura. Estamos en la línea correcta en ese sentido. Pero también fíjense que no existe una única musa para lo que hoy día llamamos artes escénicas, sino que hay 3. Está por un lado la danza, está por otro lado la comedia y está por otro lado la tragedia. Y tampoco hay una única musa para lo que hoy llamaríamos literatura. Aristóteles, en la Poética, en los primeros pasajes, dice que no existe un nombre, ni siquiera, no es que no haya una musa, es que no existe un nombre en griego para referirse a lo que hoy día llamamos literatura. Está por un lado la poesía sacra, los himnos, está por otro lado la poesía lírica o erótica, y por último está la poesía épica o la elocuencia. Y, como última observación, sería interesante señalar que hay disciplinas que para los griegos eran musicales o museísticas, pero que actualmente consideramos más bien científicas. Pues está, por ejemplo, la astronomía bajo el paraguas de Urania, o está la historia bajo el paraguas de Clio. Y está también, por eso la he puesto junto en la misma columna que la historia y que la astronomía, está Euterpe, la musa de la música instrumental. Es curioso que el género también esté dentro de la especie. Digamos que la música instrumental es juez y parte en esta división de la música inspirada por las musas. ¿A qué se debe este carácter científico que tenía la musa de la música para los griegos? Pues a su vinculación con la matemática. Desde Pitágoras en adelante se entendió que las relaciones de proporción armónica que existen con la tercera, con la quinta, con la octava, pues representaban algo más que puras relaciones estéticas, sino que penetraban en la propia esencia del mundo. Y por eso los pitagóricos hablaban de la música de las estrellas, la música astronómica, y para ellos la música principalmente era una manifestación sensible
de la composición cósmica del mundo. Las relaciones que existen entre tonos representan las relaciones que existen entre elementos naturales. Esto se vuelve todavía más acuciante en la filosofía platónica. Platón, en el Fedón, el diálogo en el que muere Sócrates, hay una serie de conversaciones entre Sócrates y unos pitagóricos heterodoxos, quienes llegan a afirmar que el alma es la armonía del cuerpo. El alma es la relación de proporción, de simetría, de equivalencia que existen entre diversas fuerzas corporales. El alma no es sino un compuesto, igual que la armonía es un compuesto de las diversas notas que se toca en el arpa. Ese es el modelo, o esa es la metáfora que se utiliza en el Fedón de Platón. Platón critica esa metáfora porque a su juicio la armonía no es una sustancia, es decir, la armonía del arpa no sobrevive al arpa, mientras que a juicio de Platón el alma sí que sobrevive al cuerpo. Entonces el alma no tiene la misma relación respecto del cuerpo que la armonía respecto del arpa. Pero esta metáfora de que el alma sería ella misma una armonía explicaría para muchos griegos posteriores, sobre todo para los neoplatónicos, la capacidad de persuasión y de modificación de la conducta que ha tenido la música desde siempre. A los iniciados en los misterios eleusinios se les llamaba directamente coribantes o danzantes, y Platón, a la hora de purgar las artes en su república ideal, la que desde luego no va a purgar va a ser la música militar, porque a través de la música militar se disciplinan los cuerpos. La explicación de por qué la música nos emociona y nos impacta con independencia de que la comprendamos o no, es que la música toca fibras y nos hace vibrar a su misma frecuencia. Esa es la razón por la cual la música, en los neoplatónicos, en San Agustín, durante toda la Edad Media, será considerada la ciencia de los números anímicos. Lo explicamos cuando hablamos del trivium y el quadrivium. En el quadrivium estaban astronomía, que es la matemática de los astros, geometría, la matemática de los cuerpos, aritmética, la matemática, valga la redundancia, de los números, y música, que es la matemática del alma. ¿Qué pasa con la historia? Pues ustedes sabrán. Ustedes están estudiando una carrera que se llama Historia del Arte, así que vamos a hacer un pequeño quest, una pequeño como survey, no sé, vamos a ver qué opinan ustedes. ¿Su disciplina es un arte o es una ciencia? O sea, lo que ustedes hacen aquí se parece más a lo que se hace en la carrera de física o a lo que se hace en la carrera de Bellas Artes. ¿La historia del arte es a su vez un arte o es una disciplina científica? A ver, que levante la mano quien piense que la historia del arte es una ciencia. ¿Una persona? Tímidamente van saliendo los positivistas. Pues sí, como 4 o 5. ¿Cuántos piensan que es un arte? También pocos, o sea, todos los demás estáis ahí como entre medias, ¿no? Ni una cosa ni la otra, vale. Yo también estoy por ahí, no se preocupen. El estatus científico de la historia es algo muy problemático, de hecho la historia van a verla como en esta película, en esta clase, va a ir apareciendo por diversos lados y hasta el día de hoy todavía no queda muy claro si la historia es una ciencia, si la historia se debe aproximar más bien a la literatura, si la historia al fin y al cabo está supeditada a la filosofía, y esas son peleas, históricas, valga la redundancia. Bien. ¿Qué pasa? Vamos a quitar entonces, a olvidarnos de estas 6 que al fin y al cabo no han dado como resultado ningún arte estudiado canónicamente. No ha pasado a formar parte del canon de las 6 bellas artes del siglo XVIII. Como siempre hemos dicho, la historia se escribe desde el presente, no desde ningún otro lado. Entonces, si diera la casualidad de que a día de hoy consideramos artes a la astronomía o a la propia historia, pues estas entrarían en problematización. Pero como no, vamos a quedarnos en esas 6 que están bajo los epígrafes de mímesis y diégesis. Esto ya está estructurado para que ustedes vean las equivalencias fácilmente. Hay 3 artes escénicas, que son, ya lo hemos dicho, la danza de Terpsícore, la comedia de Talía y la tragedia de Melpómene, junto con 3 artes literarias, que son la poesía sacra de Polimnia, la poesía lírica de Erato y la épica o la elocuencia de Calíope. ¿Cómo podemos estructurar estas 6 musas restantes que sí que están detrás de disciplinas que hoy día consideraríamos artísticas? La distinción más interesante que nos ofrece la Grecia clásica es la distinción que se establece en la República, libro 3, entre mímesis y diégesis. Mímesis y diégesis se puede traducir al castellano fácilmente como imitación y narración. Platón dice que hay una diferencia entre las artes que imitan a su objeto, es decir, que lo representan, que lo vuelven a presentar, que lo hacen presente, y aquellas artes que lo que hacen es relatar, narrar, contar lo que pasó. Hay una diferencia clara entre encarnar
reencarnar a Edipo y contar su historia, ¿de acuerdo? Una cosa es narrar los hechos y otra cosa representarlos, ¿vale? Y ese sería el criterio más rápido y más sencillo para diferenciar las artes escénicas, que representan el objeto, lo vuelven a presentar, nos lo ponen delante de los ojos, y las artes literarias, que simplemente hablan de él, lo citan, lo mencionan, pero no literalmente lo estamos viendo delante de nuestros ojos. La poética, en principio, de Aristóteles, se ocupaba de estas 6 musas. Al comienzo de la poética, antes de ponerse a estudiar literalmente la tragedia, que es de lo que trata la parte que nos ha quedado de la poética de Aristóteles, Aristóteles también menciona varias artes, menciona prácticamente casi todas de estas 6 musas, pero tan solo aborda de manera recta a la tragedia, donde estas 6 musas entraban en juego, porque en la tragedia clásica no solamente había diálogo entre personajes, sino que también había danza, había intervención del coro, había incluso pasajes que podríamos llamar líricos, había otros pasajes que se podían considerar épicos. Entonces, curiosamente, la tragedia, es decir, el arte que está custodiado por Melpomene, sería a su vez una parte y el todo, sería una musa concreta y a su vez la musa que lo reuniría todo. Curiosamente, y esto es bastante difícil de explicar históricamente, así que vamos a ir bastante rápido por esto, esta teoría de la poética, del arte de la creación artística, ya sea escénica o literaria, a lo largo de toda la antigüedad y buena parte de la Edad Media y casi hasta el presente, queda desplazada por otra disciplina muy próxima, que es la retórica. La retórica surge en Sicilia como el arte de la elocuencia o del buen decir. Es el arte de estructurar las oraciones, sobre todo en las intervenciones públicas, para que sean persuasivas, para que sean convincentes. La retórica estaría emparentada de manera más o menos lejana con la última de las musas que he puesto ahí, Calíope. Calíope, como ya he dicho, es la musa de la épica, pero también, todos los clásicos lo subrayan, también de la elocuencia. ¿Por qué motivo se dice tal cosa? Porque para los griegos el canon del buen decir, hasta Platón incluso, es Homero. Homero es el artista total, lo vimos, el poeta que incluso da imágenes a los pintores o los escultores. Prácticamente el resto de artistas tan solo tendrían que imitar o reproducir o coger una cierta parte de lo que ya está en Homero, que es prácticamente la Biblia para los griegos. La épica se transforma a lo largo de la época antigua, en un proceso muy largo, en la novela. Este es el asunto central. La épica, que era una forma de versificación de hechos factuales, donde había una combinación entre mímesis y diégesis, esto es una cosa muy compleja, lo he intentado esquematizar lo más fácilmente posible, vamos a quedarnos con lo más sencillo, se deviene a lo largo de la época helenística en un género más bien narrativo, cuyo elemento central es que narra hechos que pueden ser del pasado o también del presente. En el fondo, resumiéndolo mucho, la retórica no es sino la épica del presente. La retórica tiene 3 partes para Aristóteles y para todos los autores posteriores. Tiene la retórica deliberativa, la retórica judicial y la retórica epidíctica. Rápidamente, la retórica judicial trata sobre el pasado, no se puede juzgar hechos futuros, no se puede juzgar crímenes que todavía no se han cometido, ni tampoco crímenes que se están cometiendo ahora mismo. El objetivo de la retórica judicial es establecer la verdad de los hechos siempre que sucedieron en el pasado. Frente a la retórica deliberativa, que trata sobre los cursos de acción que hay que tomar, cursos de acción contingentes que dependen del futuro. No tiene sentido deliberar si vamos a descubrir o no América. Eso ya pasó hace ya muchos siglos. Tiene sentido deliberar cómo vamos a enfrentarnos al COVID, cómo se va a hacer frente a la pandemia, cómo se va a rebajar el número de muertes por violencia de género. Y por último, tenemos la retórica epidíctica, que es la que trata el presente. Como ven, Aristóteles, siempre muy lógico. La retórica del pasado es la judicial, la retórica del futuro es la deliberativa, la retórica del presente es la epidíctica o ornamental, aquella que se dedica principalmente a alabar la belleza presente, ¿vale? Pues bien, la retórica, ya digo que se come a la poética, porque la retórica, partiendo de Calíope, en buena medida, o sistematizando lo que se entendía por elocuencia en Calíope,
se convierte al final en la disciplina que va a regimentar a todas las artes de la diégesis. Si la diégesis es narración y la narración tiene que ver con la estructura verbal con la que contamos cuentos o historias, pues entonces la diégesis se puede convertir al final en una parte de la retórica, ¿vale? Y durante toda la antigüedad, salvo textos minoritarios como el Ars Poetica de Horacio, lo que tenemos son tratados principalmente de retórica, donde desde el canon del discurso público se va hacia lo que a día de hoy llamamos literatura o poesía, ¿vale? El canon es siempre los discursos en el ágora, ante los jueces, o elogiando a una señorita, y es que es lo que hace literalmente uno de los sofistas respecto a Helena, el famoso elogio de Helena, y a partir de ese canon se estudia la literatura. Muy bien. Entonces tenemos ya la estructura de lo que va a ser heredado por el medievo. Tenemos por un lado a las que podemos llamar musas contemplativas, que son Urania, la astronomía, Euterpe, la música instrumental, Clio, la historia, que pasan básicamente a formar parte del quadrivium. Como ya hemos dicho, Clio está por ahí danzando y flotando, no sabemos muy bien la historia, si es ciencia o es arte, o es prudencia, o vete todo a saber qué es. Pero la música y la astronomía claramente forman parte del quadrivium, son las matemáticas de los astros y del alma. En cuanto a las musas diegéticas o literarias, estas pasan a formar parte del trivium bajo el paraguas de la retórica. Ya dijimos que el trivium era gramática, retórica y dialéctica. La dialéctica es la filosofía, la gramática es aprender a leer y escribir, la retórica es el arte del buen decir. Arte del buen decir en el espacio público, pero también podríamos decir en el espacio privado, bajo las formas de la lírica, la poesía sacra y la poesía épica, también convertida posteriormente en narrativa. Sí. No sé si solo me lo parece muy, pero es que estoy escuchando todo como muy rápido y no me da tiempo a enterarme. Vale. No te preocupes, si es que no se trata de que tomes unos apuntes así muy exactos, porque veo gente tecleando fervorosamente. No es por coger apuntes, pero... Vale. Pero sí, si tienes esto en la cabeza, tú mira esto y ahí lo tienes todo. Vale, yo intento ir lo más esquemático posible, pero tampoco puedo ir tan lento como para quemarlo todo. Sí. ¿Hay alguna manera de que esta clase la pueda dejar grabada en algún lado? Sí, está grabada, la estoy grabando en audio para las personas que no pueden venir del 320 aquí, y entonces esto se va a subir a Moodle, el enlace, luego lo van a poder escuchar una y otra vez si quieren, ¿vale? O sea, va a haber diégesis, no se preocupen, va a haber diégesis y van ustedes a poder no solamente verlo así en propia persona, sino luego el propio relato, no se preocupen. Ya relájense, esto es para disfrutar. Entonces, las musas diegéticas o literarias pasan a formar parte del trivium, bajo el paraguas de la retórica. ¿Qué pasa con las musas miméticas, con las musas escénicas, podríamos decir, con las musas de la tabla intermedia? ¿Qué pasa con la danza, con la comedia o con la tragedia? Pues estas, al igual que la pintura y la escultura, como vimos en la clase pasada, no se consideran ni siquiera artes. Son más bien formas impúdicas, profanas, adulatorias de escenificación. Bien, ¿qué pasa en la modernidad? En la modernidad, básicamente, lo que hay es una segregación de la música respecto del quadrivium y una segregación del teatro respecto de la danza. Vamos con lo primero. La música, como ya hemos dicho, pues fue considerada una ciencia hasta en la modernidad prácticamente, y no es sino con la aparición de la polifonía, del contrapunto y sobre todo con la querella de los antiguos y los modernos. Ven cómo hay temas que van volviendo a sonar en una suerte de ritornelo constante, no se preocupen por eso de tomar apuntes, porque hay cosas que van a volver una y otra vez. Y en la querella en los antiguos y los modernos, la explicamos en la clase pasada, contamos cómo la querella de los antiguos y los modernos para las artes simultáneas principalmente era la emancipación respecto al canon romano, el canon romano entendido como la imitación de los clásicos o como el intento de convertir al artista en un ingeniero, no en un genio, mientras que la querella entre los antiguos y los modernos, el campo de las artes sucesivas, en concreto la música, se manifiesta bajo la purificación de la música. En este caso los antiguos siguen siendo los italianos, pero no los italianos ya del Renacimiento o de la Antigüedad, sino los renacimientos de la comedia del arte. Frente a la comedia del arte, donde se mezclaba teatro, música y poesía, los franceses, especialmente Rousseau intervino de manera decisiva en esa,
disputa, los franceses defendían la música instrumental. La música por excelencia es la música que no está contaminada por palabras, es la música que no está atravesada por conceptos, es la música que no se entiende con el cerebro, sino con el corazón. Es aquella que nos mueve directamente y que nos penetra con independencia de su texto, porque su texto es indiferente. Entonces, la querella entre los antiguos y los modernos es básicamente la purificación de la música. La música no es algo elevadísimo que tiene que ver con las matemáticas, tampoco es algo súper vulgar que tiene que ver con las cancioncillas italianas en el origen de la ópera, sino que la música principalmente tiene que ver con los formatos instrumentales, donde hay una serie de instrumentos concretos que producen unos sonidos, y la disputa de buena parte del siglo XVIII es si esos sonidos son imitación de la naturaleza o producción de nuevas realidades. Si el violín tiene que imitar el sonido de un gato gritando, o por el contrario, el violín genera un tipo de sonido distinto, ¿vale? ¿Cuál es el carácter mimético? Volvemos al tema de la mimesis. Si la música tiene un carácter mimético o no. ¿Se está imitando el canto de las aves con la flauta, o por el contrario, la flauta genera un sonido nuevo, distinto, y es valioso por ese motivo? Esa es una disputa que va a atravesar también todo el siglo XIX. En cuanto a las artes diegéticas o miméticas, no, diegéticas, sí, las dos, las miméticas y las diegéticas, lo que va a suceder durante toda la época moderna es una separación del teatro respecto de la danza y una incorporación del teatro a lo que a día de hoy consideramos literatura. Cuando ustedes van a una librería, a día de hoy, y van que es el lugar donde se compran los libros de literatura, valga la redundancia, pues hay normalmente como varias secciones, pero seguro que hay una sección de teatro, otra de poesía y otra de narrativa, junto con otras que son ensayo, autoayuda, artes marciales, cocina y Disney, y Walt Disney como sección aparte también, ¿no? Pero los tres géneros que se sistematizan como tales en la teoría literaria del siglo XVIII y XIX son teatro, poesía, narrativa y ensayo. Pero el ensayo siempre como algo que en realidad no debería formar parte de la literatura, que está ahí incomodando y que incordia. ¿Cómo se separa exactamente al teatro de la danza? Literalizándolo. Esto es un tema que puede parecer muy superficial o poco interesante, pero es central para toda la historia de la literatura en la Edad Moderna. La Edad Moderna se suele definir equivocadamente, eso se lo explican a la gente en filología, como la época en la que surge la novela. Eso es completamente falso. El Asno de Oro, de Apuleyo, y los textos de Luciano, en la antigüedad ya son novelas. Existen novelas durante el periodo helenístico, existen novelas durante el medievo, existen novelas, la de Murasaki Shikibu, en Japón desde el siglo XII. Lo que surge, en realidad, lo que resurge en la época moderna es el teatro como un arte independiente de la danza. Eso es en buena medida el teatro español, toda la cuestión de la recepción de Shakespeare es eso. El teatro deja de ser una especie de espectáculo total donde hay danza, donde hay variedades, para convertirse en un recital de poesía, en un recitado de papeles, limitando la improvisación y fijando los textos. ¿Vale? Y con esto llegamos al romanticismo, quien dio por sentado que tan solo hay dos artes sucesivas. La literatura, por un lado, dividida en teatro, poesía y narrativa, y la música con sus diversas variaciones, pero siempre pensando que la mejor de las músicas es la música instrumental, con la elevación a categoría máxima de la sinfonía. Es la época, por supuesto, de los grandes genios alemanes, Haydn, Mozart, Beethoven, y junto con ellos aparece lo que yo llamaría la ideología alemana. Si ustedes son muy de izquierdas, pues habrán leído varios libros de Marx, digo varios porque hay varias ediciones al respecto, sobre la ideología alemana, textos de juventud de Marx y Engels, donde criticaba el pensamiento, la teoría de los idealistas alemanes, incluyendo dentro de ellos pues también a autores como Schopenhauer. La ideología alemana, tal y como aquí quiero describirla, consiste básicamente en una preferencia constante por la interioridad. Para la ideología alemana, todo lo que es externo, todo lo que es corpóreo es vulgar, es burdo. No es solamente una ideología alemana, también se puede llamar la ideología griega. Como vimos, la diferencia entre las artes nobles o liberales y las artes serviles o vulgares era que las artes serviles o vulgares involucraban a las manos, frente a las nobles o liberales que tan solo involucraban al intelecto y a la voz. Según la ideología alemana, por lo tanto, cuanto más interior, cuanto menos requiere de las manos o del cuerpo un arte, más purificado, más elevado es.
frente a las costumbres civilizadas francesas, el arte del buen vestir, del buen comer, etcétera, frente a la cortesía versallesca, los alemanes se reivindican como el pueblo de la profundidad. Por lo tanto, el pueblo de la poesía y de la música. ¿De acuerdo? Es en ese contexto del romanticismo, que el romanticismo es una reacción contra la Revolución Francesa, básicamente, que se define la música y la literatura con los términos que a día de hoy nos son más próximos. La literatura no es simplemente el arte de las letras, sino que la literatura tiene como objetivo principal el mito o la ficción, es decir, la representación de realidades interiores que no existen en el mundo externo, pero que son más verdaderas que la realidad misma. En cuanto a la música, el paradigma, por supuesto, de todos los románticos es Don Quijote. Don Quijote, traducido por los románticos y comentado por todos y cada uno de ellos, es el que ni siquiera está en el mundo como si estuviera en otro mundo, porque tiene un mundo interior compuesto por fantasías de carácter literario. Frente a el loco que vive en un mundo de ficción, tenemos la música, que la música ya no representa nada, sino que es pura voluntad. En la música lo que tenemos son sentimientos o emociones. Aquí, como vemos, se está recogiendo de nuevo la teoría platónica, o expuesta en el diálogo del Fedón de Platón, de que la música tendría algo que ver con la relación de proporción entre las partes del alma. Pues bien, las grandes teorías del romanticismo alemán acerca de las artes van a presuponer siempre que de las 5 bellas artes, ellos nunca incluían la danza, las 3 que ya expusimos, simultáneas, y estas 2 sucesivas, la gran disputa es ver qué va antes, si la música o la literatura. En eso consiste toda la disputa. Tenemos 3 artes que sí, son bellas, pero no tan bellas como las interiores, que son, en orden de abstracción, de lo más vulgar a lo más noble, de lo más burdo y corpóreo a lo más espiritual, arquitectura, escultura, pintura, y a continuación el debate es si va a ser primera la literatura o la música. Pues bien, las 2 grandes teorías ahí en disputa son, por un lado, la de Hegel y la de Schelling, que son en esto tienen la misma posición, a saber, la poesía es superior a la música porque involucra el concepto, porque involucra la ficción, porque ya tiene un carácter filosófico, porque ya está apuntando hacia conceptos o hacia ideas que se pueden estructurar narrativamente y que sí, posteriormente pueden ser superadas por la religión y por la filosofía, pero que ya tiene una cierta configuración en el mito. No en balde, muchos filósofos, cuando no pueden explicar muy bien sus ideas porque son muy abstractas, recurren o a parábolas religiosas o a mitos, el mito de la caverna, la parábola de la línea, etcétera, etcétera. La alegoría del amo y el esclavo, la famosa referencia a la lechuza de Minerva en la fundamentación del derecho de Hegel, etcétera. Schopenhauer, por el contrario, defenderá la superioridad de la música sobre la poesía precisamente porque conecta directamente con la voluntad sin mediar con la representación. El gran libro de Arthur Schopenhauer, enemigo acérrimo del idealismo alemán, se titula literalmente El mundo con voluntad y representación. Y lo que allí teoriza es cómo la música conecta directamente con las pasiones volitivas, con el carácter pulsional del mundo, sin mediar por el concepto, por el principio de cuádruple raíz de razón suficiente. Es decir, que la música en última instancia tiene una superioridad total respecto de la literatura. Entonces tenemos estas 2 definiciones. La literatura se define por el mito o por la ficción, mientras que la música se define por los sentimientos o las emociones. Unos apelan a la representación y otros apelan a la voluntad. ¿Qué sucede durante el siglo XIX? Durante el siglo XIX, porque estos autores, algunos de ellos sobreviven hasta 1831, la muerte de Hegel, o hasta 1870 y tantos, la muerte de Schopenhauer, pero en realidad su mentalidad no es sino la consolidación y la consumación de fuerzas que vienen del siglo XVIII. En el siglo XIX, curiosamente, lo que hay es un desafío a estas 2 definiciones por parte de la escuela realista. En literatura, ya con el Ivanhoe de Walter Scott, nos encontramos con una fusión entre narrativa e historia. Walter Scott, en esa novela, Ivanhoe, que sienta la base para un montón de novelas históricas posteriores, está abordando a través de la literatura hechos verídicos. ¿Cuál es entonces la diferencia entre Clio y Calíope? Que por eso las he puesto
en la misma... O sea, no solamente hay una estructura, no solamente está pensada la estructura verticalmente, sino también horizontalmente. Lo que quiero sugerirles, en última instancia, con ese esquema, es que la relación entre historia, Clio, tragedia, Melpómene, y épica, Calíope, es una relación bastante estrecha. Mientras que y lo vamos a ver también con las de arriba, ¿vale? Entonces, Walter Scott, y la novela histórica en general, pone de nuevo sobre la mesa la relación que existe entre la literatura y la historia, si se puede establecer una diferencia o no entre ambas disciplinas. ¿Acaso la historia es arte o acaso la literatura es ciencia? Pues bien, buena parte de la corriente realista en literatura del siglo XIX va a tener como objetivo cientificizar la literatura. Eso es el realismo de Balzac, que quiere convertir sus novelas en un retrato sociológico de la Francia de momento, y en eso consiste también la novela naturalista, desde Zola en adelante, que pretende convertir sus personajes en arquetipos psicológicos. La novela, al final, es una forma de convertir en narración teorías de carácter científico acerca de la sociedad o de la psique humana. ¿Qué pasa esto es lo que está pasando en literatura. ¿Qué está pasando en música? En música lo que se recupera es la mímesis. En música nos encontramos con la emergencia de, por un lado, imitaciones de sonidos naturales, pues como el canto de los pájaros o los sonidos de los animales en el bosque, y también va apareciendo como género prioritario o principal la ópera, donde se vuelve a plantear la reunión entre las diversas artes sucesivas. Pues en la ópera tenemos música instrumental, tenemos literatura bajo la forma del libreto y tenemos, por supuesto, ballet, tenemos danza. Y también podríamos decir que el decorado es arquitectura o escultura o pintura. Es decir, se plantea hasta qué punto en la ópera hay una obra de arte total. La emergencia del ballet en el siglo XIX como elemento ornamental de la ópera lleva a una revalorización de la danza, que era la patita fea de todas las musas, como hemos estado viendo. La razón por la cual la danza era la patita fea no hace falta explicarla porque es muy sencilla de explicar. Para los griegos, lo explicamos en la primera clase, sema esti soma, el cuerpo es una cárcel. Lo explicamos cuando hablamos de la aistesis y de la askesis. La sensibilidad es un esfuerzo y el cuerpo es una cárcel. Hay que liberarse de las pasiones corpóreas y la danza, más que liberarnos de ellas, nos ata a otros cuerpos, incluido el nuestro propio. Pues bien, un filósofo que a veces se olvida de explicar en la carrera de filosofía incluso, pero que a mí me parece muy interesante a este respecto, es Gustav Fechner, con CH, Fechner. Fechner, que es un filósofo y biólogo de mediados del siglo XIX, tiene varios textos sobre la danza, reivindicándola, afirmando lo siguiente: la danza, lejos de ser una cosa gratuita propia de hombres perversos que quieren tan solo perrear, en realidad es algo cósmico, pues la danza es el arte simplemente del movimiento estructurado o concatenado. En ese sentido, los primeros cuerpos que danzan entre sí son los cuerpos astronómicos, y por ese motivo les he puesto en la misma fila a Urania y a Terpsícore, porque la reivindicación cientificista, entre comillas, de la danza, a partir del siglo XIX en adelante, será decir que los astros bailan igual que nosotros, que el primer movimiento estructurado o rítmico es el movimiento de los astros entre sí, ¿vale? O sea que al final los griegos, que parecía que estaban haciendo una lista de lavandería, venga a meter musas para aquí y para allá, en realidad dieron la clave de todo, como siempre. Vale, como ya hemos sugerido, en la música, a lo largo del siglo XIX, hay una integración de prácticamente todas las artes, y esto encuentra a su gran valedor en Richard Wagner. Wagner acuñará el concepto, la idea de la Gesamtkunstwerk, la obra de arte total. La idea de que en una ópera, en concreto, por ejemplo, en su saga del Ring, del Anillo, hay al mismo tiempo música, danza, poesía, escultura,
arquitectura y pintura. Hay una reunión de todas las artes que recuperaría la unidad de todas las musas en la Grecia clásica, bajo la forma de la tragedia. No en balde, el gran discípulo de Wagner en el campo de la filosofía es Nietzsche, con su texto sobre el origen de la tragedia. Y será Nietzsche también en el Zaratustra y en otros fragmentos donde se producirá una revalorización, ya no cientificista, sino filosófica, de la danza como arte corporal. Bien, en Wagner no solamente nos encontramos con una reunión de todas las artes bajo la idea de la obra de arte total, sino también en Wagner, dentro del campo estrictamente musical, tenemos el origen de la atonalidad. Es Wagner y posteriormente Mahler, Schoenberg, quienes se escaparán de la relación entre tónica y dominante, que había sido la estructura clásica para sugerir emociones desde Pitágoras hasta Jaime Altozano. ¿Bien? La idea de que los modos mayores son modos alegres y los modos menores son modos tristes, ¿vale? Esta idea de que hay notas y hay acordes o hay modos que son esencialmente depresivos o estimulantes es básicamente la ideología esta griega alemana altozanesca que llega hasta el presente. Lo que hacen los músicos atonales es romper con la idea de que la música transmite emociones por la relación entre tónica y dominante, o por relaciones de octava, de tercera, de quinta. ¿Bien? Llegamos entonces a las vanguardias, siglo XX. En música tenemos, ya lo hemos dicho, la radicalización de las propuestas atonales con el dodecafonismo y el serialismo, donde aparece una música abstracta, no emotiva, no catártica, próxima al ruido y al silencio. El punto final de esa trayectoria es 433 de John Cage, que es una obra musical que consiste en quedarse en silencio durante 4 minutos y 33 segundos. ¿Esto que acabamos de oír es música? ¿Y esto? Claramente, con John Cage se pone punto final a buena parte de las definiciones canónicas y clásicas de la música y además se abre a la música a otros elementos o aspectos, incluida la fusión con la poesía performativa. Pues en literatura hay una deconstrucción igualmente importante de lo que se entendía hasta entonces por poesía, por literatura, en las diversas formas de vanguardia. Tenemos, por ejemplo, en el futurismo a la Ursonata de Kurt Schwitters, que es el intento de componer un poema puramente fonético, una sonata primigenia, protosonata sería la traducción de Ursonate del alemán, y en el surrealismo, o próximo al surrealismo, porque Apollinaire no sabríamos muy bien dónde colocarlo, tenemos, o al cubismo, mejor dicho, ¿no? Apollinaire, el gran teórico del cubismo, amigo de Picasso, compone desde el frente francés los caligramas, que son formas de poesía dibujada, donde un poema sobre un ánfora tiene la forma del ánfora, o un poema sobre un obús tiene la forma del obús. Entonces el poema ya no simplemente es algo rítmico, algo melódico que está cortado y deja un espacio en blanco porque tiene que sugerir unos metros, sino que empieza a problematizar su relación con el espacio de la página en blanco. Esto ya había sucedido previamente con la tirada de dados no volverá al azar de Mallarmé. Mallarmé había tenido el proyecto de hacer una religión del libro, una religión que adorase un libro perfecto que contuviera toda la realidad dentro de sí. Vamos entonces, por último, a la danza. La danza tiene su gran revolución con figuras como Isadora Duncan, Merce Cunningham, Martha Graham, que salen más allá de los cánones normativos del ballet y fundan la danza contemporánea. Una danza contemporánea donde la diferencia entre bailar y moverse se disuelve cada vez más, hasta el punto de que ya prácticamente no hay diferencia entre una cosa y otra. Y este es el estado en el que nos encontramos actualmente, heredando toda la larga trayectoria de las vanguardias, donde la literatura se ha fusionado con prácticamente todo, la música ha sido reducida prácticamente al arte del ruido. Ustedes pueden, si quieren, enchufarse en Radio 3 por las noches a un programa que se llama Ars Sonora. Intenten ahí aguantar durante más de 10 minutos escuchando lo que sale por ahí. Les invito, no esté tan gana, no se preocupen, lo van a pasar bien. Y en cuanto a la danza, pues esto,
¿quién no está danzando? Todos estamos danzando, incluso cuando movemos simplemente los dedos para teclear los apuntes de una clase. Vale, vamos a ofrecer, aunque sea, unas definiciones de estas tres disciplinas, danza, música, literatura, que recogiendo toda esta historia que hemos expuesto, den algunas claves también para el ejercicio que ustedes tienen que hacer. Y como de costumbre vamos a intentar ser muy sucintos y esquemáticos, vinculando cada una de las disciplinas a un texto que ustedes de hecho pueden encontrar en internet y que es bastante cortito y se lee fácil. La danza, yo creo que el que mejor la definió fue Paul Valéry, el filósofo y poeta francés, en una charla que dio en julio de 1936 como preludio a una serie de bailes de la bailaora flamenca Antonia Mercé y Luque, conocida entonces como la Argentina, quien, por cierto, de una manera anecdótica, murió de un infarto al corazón al enterarse del inicio de la Guerra Civil en el 18 de julio del 36. Esta fue una conferencia pronunciada por Valéry apenas unos días antes de la muerte de la Argentina, y en esta conferencia, que tiene 16 páginas de extensión, Valéry parte de la definición que hemos dado de danza como movimiento corpóreo. La danza, como todas las artes, dice Valéry, surge del exceso de estímulos y de esfuerzos. Los seres humanos y también los animales tenemos una serie de percepciones y de movimientos que no tienen ninguna función reproductiva ni relacionada con la supervivencia. ¿Para qué tenemos músculos en la cara? ¿Vale? Que la mano sirve para agarrar y el pie para correr y alas, si tú tienes alas, muy bien, pues para volar, pero ¿para qué sirven las cejas? ¿Para qué sirven ciertos movimientos de pectorales? ¿Para qué sirve la gente que puede mover la oreja? Ese tipo de movimientos, de excesos tanto de percepción como de impulso, ¿qué función tienen? A juicio de Valéry, los juegos, la idea del juego surge justamente de esta inutilidad, de esta superabundancia de lo inútil. Pues bien, la diferencia entre el juego animal, porque los perros se persiguen, los monos se imitan, los loros hablan o pillan frases nuestras, la diferencia entre el juego animal y nada de eso tiene una función de supervivencia, darwinianamente hablando. La diferencia entre el juego animal y el arte humano es que el arte humano hace necesario lo innecesario. Dice Valéry lo siguiente: la creación artística no es tanto una creación de obras como la creación de una necesidad de obras. Lo que hace el arte es convertir lo inútil en útil, lo innecesario en necesario. Necesario en dos sentidos del término, que nos vuelve dependiente de ellos. No es necesario que escuchemos música, pero de repente basta con que te desenchufen de Tusa. Bueno, es que me estoy acordando de ciertos memes de... ya que sé, da igual. Entonces, no vamos a entrar en esa cosa. Entonces, hay una dependencia del arte, es decir, el arte aparentemente es algo innecesario, pero genera una necesidad de arte. Y a su vez, hay una necesidad que no solamente es externa o sociológica, sino interna a la propia obra de arte. Es decir, el arte coge el juego animalesco y lo normativiza, lo ordena, lo estructura, lo determina. Le pone categorías, le pone clasificaciones. Pues bien, el arte y la danza en concreto es un arte temporal que crea su propio espacio. Valéry lo define de una manera muy certera como sonambulismo artificial. Lo característico de la danza es que nos evade del entorno inmediato, creando un espacio a la vez interior y exterior. Exterior porque se manifiesta superficialmente en gestos, e interior porque está motivado por una voluntad expresiva. Según esta definición mínima, la danza simplemente sería movimiento corpóreo expresivo, que manifiesta una vida interior y lo hace siempre superficialmente. Para Valéry, de una manera célebre, no hay nada más profundo que la piel. Esto por lo que toca a la danza. ¿Qué vamos a decir de la literatura? En la literatura la figura crucial, a mi juicio, es Roman Jakobson. Jakobson es un lingüista ruso, exiliado primero de Moscú a la República Checa y posteriormente de la República Checa a Estados Unidos. Y es la figura central porque es la figura que hace de enlace entre las dos grandes escuelas literarias o de análisis textual en el siglo XX, que son el formalismo y el estructuralismo. Rápidamente, el formalismo lo mencionamos en la primera clase cuando hablamos de Shklovsky, Prop y todos estos rusos que estudiaban la forma
del cuento popular eslavo. El formalismo entendía que lo característico de la literatura era la idea de extrañamiento. En toda narración literaria hay una serie de personajes que se ven obligados a salir de su zona de confort, que tienen que llevar a cabo una peripecia, que llevan a cabo el camino del héroe consistente en salir de casa, enfrentarse a una serie de desafíos y volver a ella. Lo característico también de la poesía es que notamos cuando es un verso porque suena raro, a diferencia de lo que está pasando aquí, que yo estoy hablando y ustedes no están fijándose si tengo acento en sexta o si estoy acabando en vocales átonas o tónicas. En la poesía descubrimos que hay un uso más allá de lo funcional del lenguaje. El lenguaje cobra una vida propia y no simplemente tiene un objetivo de transmitir un concepto o de una orden o un estado de ánimo, sino que cobra una vida propia. ¿De acuerdo? Esas son las tesis del formalismo. Lo característico del lenguaje literario, por diferencia al lenguaje cotidiano, es que en el lenguaje literario el lenguaje cobra vida propia y autonomía propia, por medio del extrañamiento. Un extrañamiento que puede ser del contenido o bien de la propia forma. Esto es lo que dicen los formalistas. Lo que dicen los estructuralistas no está muy alejado de esto. Los estructuralistas se apoyan principalmente en el curso de Lingüística General de Ferdinand de Saussure, publicado en el año 1907, donde se intenta estudiar el lenguaje a partir de la diferencia entre signos. Según Saussure, los Saussure, con dos S en francés, Saussure, el lenguaje no se define por su relación con el mundo. Tradicionalmente se entiende que las palabras son significativas porque refieren a cosas. Y entonces la palabra botella es significativa porque hay un objeto llamado botella al que refiere esa cosa. Esta teoría entra en problemas en el momento en que empezamos a hablar justamente de la ficción. ¿A qué refiere exactamente la palabra Quijote, o quimera, o unicornio, o cíclope? La tesis de Saussure, no solamente aplicable a la literatura, sino a toda la lengua en general, es que los términos lingüísticos o significantes se definen no por relación a realidades extralingüísticas, sino por relaciones de oposición entre sí. Es decir, hombre no se define principalmente por su referencia a un conjunto de varones de una especie concreta, sino por su oposición a mujer. Y así funcionan todos los conceptos con los que nos manejamos. Todos los términos y todos los conceptos, todas las palabras y todas las ideas se definen no por su relación a una entidad extralingüística, sino por la relación de oposiciones que se establece. Negro no es blanco, blanco no es amarillo, y así. ¿De acuerdo? Pues bien, Roman Jakobson, haciendo de enlace entre el formalismo y el estructuralismo, entenderá que la literatura es principalmente aquella forma de utilizar el lenguaje que genera un extrañamiento, hace que el lenguaje cobre vida, separándolo de sus funciones referenciales. No nos importa si lo que está en el texto del Quijote es realidad o ficción. No nos importa incluso si una novela histórica cuenta los hechos tal y como sucedieron. Porque en la novela histórica ya no nos importa la veracidad factual de lo que sucedió, sino que nos importa la propia trama o la propia calidad retórica de lo que está ahí expuesto. ¿Qué sé yo? ¿Qué ejemplo puedo ponerles? En la saga de la Triste, por un ejemplo súper fácil, se puede estar contando lo mismo que en una historia del siglo XVI español, pero no se cuenta con la función de ser verídica respecto del siglo XVI español. ¿De acuerdo? Esto es más complejo de lo que he dicho. Él distingue entre varias funciones dentro del lenguaje, tiene 6 partes de lo que es una comunicación, pero atiendan a esto. Cuando en una comunicación o mensaje atendemos a la textualidad, ahí ya tenemos literatura. Entonces la literatura no sería algo relacionado con la ficción, ni mucho menos. Literatura sería simplemente algo socialmente establecido como interesante textualmente hablando, como por algún motivo extraño, anómalo, alejado de la prosa de la vida. Vale, vamos finalmente por último a dar unas pinceladas sobre la música. En música tenemos la mala suerte de que el filósofo de cabecera inevitablemente sea Theodor Wiesengrund Adorno. Adorno, uno de los padres fundadores de la Escuela de Frankfurt de teoría crítica, llegó a la conclusión básicamente que la música es indefinible, por razones que aquí no convendría explicar en los 2 minutos que nos quedan.
por no quedarnos en lo de adorno de que la música al final es indefinible y que tiene más que ver con el carácter histórico y que lo que hace la música es representar su propio tiempo en sonido, yo definiría muy fácilmente la música como sonido acotado. Es decir, resulta musical para nuestros oídos una emisión auditiva que tiene algún tipo de límite. El silencio es un concepto límite, pero también es un concepto límite total en la idea de ruido como sonido sin huecos. No existe el puro hueco ni tampoco existe el llenado total. Siempre hay una gama de saturaciones y dispersiones auditivas. La música es simplemente la estructuración del sonido, la acotación del sonido. No es música para nosotros lo que emiten las flautas estas que sirven para ahuyentar a los perros, ¿de acuerdo? O para atraerles, porque no entra ni siquiera a nuestra frecuencia. La música está acotada en el sentido de que está en una determinada franja perceptiva y está acotada en el sentido de que siempre marca la relación entre ruido y silencio. Más en profundidad podríamos hablar de que la música establece un espacio acústico, donde las tres dimensiones ya no son arriba, abajo, adelante, atrás, izquierda, derecha, sino timbre, tono y ritmo. Estas son las tres dimensiones tradicionales que se suelen atribuir al espacio musical o auditivo. Esto sobre todo fue desarrollado por Gustavo Bueno en un curso que dio de Filosofía de la Música y posteriormente por su discípulo Vicente Chuliá, en un manual de Filosofía de la Música que también pueden ustedes adquirir fácilmente o conseguir en Internet. Cerrando, el ejercicio que tienen que hacer aquí es muy sencillo porque ya están dadas todas las claves. El de la semana pasada era muy fácil porque era su propia disciplina. Este es todavía más fácil porque es evidente que tanto la literatura como la música como la danza tienen un componente estrictamente visual o espacial. La literatura nosotros la llamamos así porque está puesta por escrito en letras y por lo tanto la leemos a través de la vista y está en un determinado espacio bidimensional. La música a su vez ha sido guardada y codificada históricamente a través de partituras y muchos de los debates acerca de la fijación de la música es cuál es el original de la música. Los mismos debates que se planteaban respecto a la fotografía o de la pintura se plantean también en la relación de la música. ¿Cuál es el original de la música? Si va a ser la partitura o si va a ser la interpretación concreta. En ocasiones la partitura se modifica desde la interpretación. No sé cuántos de ustedes conocen a este youtuber al que he mencionado en clase, Jaime Altozano, pero quienes lo conozcan pues habrán visto quizás un vídeo suyo en el que explica cómo se han corregido las partituras de Beethoven a partir de la imposibilidad de tocarlas. Beethoven fue uno de los primeros músicos que le puso marcas de metrónomo a sus partituras. Hasta entonces se decía allegro, andante, piano, pianísimo, que quiere decir muy rápido, poco rápido, lento. Beethoven ya dijo, esto se tiene que tocar a 320 bits por minuto, a 14, a 42, a 63, porque fue uno de los primeros que utilizó un metrónomo para medir sus partituras. Pues bien, se ha visto, desde el ejercicio de la interpretación de las partituras de Beethoven, que es imposible tocar a esa velocidad las partituras. A la conclusión a la que se ha llegado, modificando al original, que sería tanto como tacharle la cara a una de las meninas, porque Cervantes se equivocó y no era esa sino otra, es darse cuenta que Beethoven, como era un hombre viejo ya y que además tenía tecnología muy avanzada, no sabía en el metrónomo si la marca que debía poner era la que estaba por encima del cacharrito de metal o por debajo. Vean, si no, Jaime Altozano, Beethoven, metrónomo, y ahí tendrán un vídeo muy entretenido donde les explica esto. Y ya está. La danza, a su vez, se puede definir muy fácilmente como la escultura corpórea. Lo que ustedes tienen que hacer es más complejo que eso. Los ejemplos fáciles ya se los he dado. La literatura se ve en el papel, la música se ve en la partitura y la danza evidentemente tiene que ver con el cuerpo y por lo tanto con el espacio. Lo que ustedes tienen que hacer, lo que sería interesante que ustedes hicieran, el desafío, es buscar cuáles son los elementos espaciales y visuales dentro de la obra, no en su materialidad, sino dentro de la propia obra. Cómo se construye un espacio sonoro, en qué consiste un espacio narrativo y, si es posible, la idea de un espacio dancístico. ¿Vale? Entonces, nada. La literalidad del ejercicio no era eso, ¿no? Sí, no, o sea, la literalidad es lo que les he dicho. O sea, los ejemplos fáciles ya los he mencionado. Lo que digo es que lo que se nos pedía era que buscáramos un ejemplo de una obra en la cual, digamos, del segundo grupo, de los que hemos estado viendo hoy, en la cual lo sonoro no fuera
Claro. Sí, no, pero inevitablemente van a tener que cuestionar lo sonoro apelando a lo visual. Pues hombre, si ustedes quieren cuestionar lo sonoro apelando al carácter táctil de la danza o al carácter olfativo de la música, pues también pueden hacerlo. Pero vamos, lo más fácil sería ir directamente a lo visual. Si quieren ustedes arriesgarse a cuestionar lo sonoro. Simplemente lo no sonoro. Lo no sonoro. El silencio, si pueden, sí, claro. Si consiguen llegar al silencio, maravilloso.